Salve María a todos, bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a aprender por qué la virginidad de María es tan sublime, qué significa la Inmaculada Concepción y por qué es un dogma tan importante para los católicos. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa 104 de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del cuarto domingo de Adviento, la Anunciación y la Virginidad de María. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué es la Inmaculada Concepción y por qué es un dogma de la Iglesia? Todo eso y mucho más en este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a todos. El cielo se alboroza, llénase de asombro la tierra cuando digo Ave María. Satanás huye, tiembla el infierno cuando digo Ave María. El mundo aparece ruin, la carne se marchita cuando digo Ave María. Esta oración es en palabras corta, en misterios sublime, en el dictado breve, en eficacia prolija, dulce más que la miel, preciosa más que el oro. Esta es, en verdad, según que atestiguan las Sagradas Escrituras, la prudentísima Virgen de todas las vírgenes, la más regatada de todas las mujeres, la más hermosa de todas las doncellas, la más honesta de todas las matriarcas, la más agraciada de todas las señoras, la más noble reina de todas las reinas. Con estas palabras de Tomás de Kempis es que comenzamos el programa el día de hoy, que es un programa dedicado enteramente al cuarto domingo del Adviento, pero más diría, enteramente dedicado a Nuestra Señora y a su virginalidad. Nos explica Monseñor John Clark que por su extraordinario amor a la virginidad, María Santísima mereció ser la Madre de Dios para mostrar a los siglos futuros cómo esa virtud es fecunda y confiere fuerza y valor hasta el punto de modelar héroes. Entonces, con esas palabras comenzamos el programa 103 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Es el programa número 89 para Radio María, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos también para saludar a nuestras audiencias de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, y también, por supuesto, a las audiencias que nos siguen en WhatsApp y en YouTube. Entonces, con eso, antes de comenzar, por supuesto, con todo esto que vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Inmaculada Concepción, detalles realmente lindísimos de la Anunciación, al cual el cuarto domingo del Adviento está dedicado, aprovecho para presentarles los panelistas del día de hoy, que son el hermano Fernando Pío Galán, el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Fernando, don Gustavo, y un saludo a la querida audiencia. Y hoy justamente tenemos la alegría de tenerlos a los dos porque este es un evangelio muy teológico y al mismo tiempo tan pero tan mariano y nos habla de la virginalidad de Nuestra Señora. Realmente es un momento muy pero muy oportuno para hablar de Nuestra Señora, para hablar de sus grandezas, para explicar también cuál es el rol de ella en la historia, para explicar cuál es el rol de ella en la evangelización y en la redención de la humanidad. Y realmente un momento muy importante para aprender cosas que nos van a ayudar muchísimo a inclusive explicar quién es Nuestra Señora y a defenderla, porque muchas veces encontramos en ciertos sectores del cristianismo, por así decirle, gente que se opone a Nuestra Señora y quiere justamente evitar que se reconozcan sus grandezas. Entonces, para eso y para todos los católicos que están en nuestra audiencia y que necesitamos tanto aprender todas esas razones de la Mariología, entonces para eso os dedicamos el programa el día de hoy. Vamos al Evangelio, que es el Evangelio del cuarto domingo del Adviento, domingo 20 de diciembre del 2020, y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada por un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Realmente el Evangelio nos habla del momento crucial donde el ángel aparece a Nuestra Señora y donde le anuncia que va a ser Madre de Dios. Ahora, comencemos por ese aspecto, el llena de gracia. Qué elevado, qué bonito, pero cuántas cosas hay para decir al respecto de eso. Bueno, lo primero de todo, decir que en el Evangelio de San Lucas aparece la expresión griega que Keirotemene, que en griego es un doble superlativo. El equivalente en español, decir completamente llenísimo, ¿no? Sería propiamente un error gramatical, sería un pleonasmo, ¿no? Como decir nieve blanca. Pero tengamos en cuenta que quien lo dice es el ángel, por lo tanto quien lo dice es Dios, porque este ángel ha sido mandado por Dios. Entonces, ¿por qué la providencia ha querido que en el relato evangélico quedara reflejada esta expresión? No puede ser de otra manera, sino que María, ojo, es el nombre de María, Jairos, María que Keirotemene, es como la califica Dios, María, la completamente llenísima de gracia. De gracia significa de la potencia de Dios, de la luz de Dios, de la alegría de Dios. O sea, no hay mayor elogio, no hay mayor elogio, porque algo está completamente llenísimo de una sustancia, no puede tener otra distinta. Entonces, en María solo hay potencia de Dios. Por lo tanto, esto excluye lo primero de todo lo que es contrario a Dios. Esto es el pecado. Esto es el orgullo. No había en María. Por eso la Iglesia utiliza esta expresión y otras indirectas, pero esta es la más clara de la Sagrada Escritura para calificar a María inmaculada desde el momento de su concepción. Don Fernando, disculpe una interrupción corta. Con lo que usted acaba de explicar se entiende también lo que sigue en el Evangelio, y es que ella se haya turbado ante esas palabras. Ella, con su don de sabiduría, encontró que era un elogio completamente fuera de serie y eso la turbó, ¿no? Es una de las hipótesis, pero es una de las hipótesis porque realmente hay que pensar que María, al ser la más santa de todas las criaturas y por lo tanto la más llena de las criaturas, sería la criatura que más debajo de Dios estaba. No porque las otras criaturas fueran superiores a ella, que no lo eran, sino porque ella tenía pleno conocimiento de la grandeza de Dios. Esto más o menos sería la diferencia entre una persona que va a la playa y ve el mar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto mar ve? Lo que alcanza sus ojos. Ahora, si desde la playa coge un helicóptero y se eleva, pues va a haber más mar todavía. Por lo tanto, va a saber que es más pequeña todavía que la persona que está propiamente en la playa. Y si esta persona se elevara en un cohete y fuera a esta estratosfera y pudiera ver las dos orillas del mar, la diferencia del mar, por ejemplo, el mar Pacífico, ¿no? Desde Sudamérica hasta Asia, y pudiera verlo, pues esa persona se consideraría todavía más pequeña que el que la vio desde la playa, el que vio desde el helicóptero. María es la criatura que está más cercana a Dios, la más santa, la que mejor ha visto a Dios, por lo tanto, la que se considera más pequeña en relación a Dios. Pero eso, no porque ella sea más pequeña que el resto de las criaturas, que es lo contrario, sino porque ella ha tenido mayor idea de quién es Dios. Por eso le resulta especialmente turbador ser calificado así, cuando ella se sentía de esta manera diminuta ante la potencia que es Dios creador. Ahora, es impresionante también un aspecto que Monseñor John Class siempre nos contó y nos narró, y es cómo
Toda mujer en el Antiguo Testamento evidentemente que esperaba tener familia, esperaba tener descendencia, porque teniendo, digamos, la promesa de la venida del Mesías, siempre entonces una dama tenía la esperanza de que de su descendencia viniese todavía ese Mesías. Y Nuestra Señora, por el contrario, tanta admiración por la virginidad que como que se queda dudando, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? No sé, ¿cómo se explica bien este movimiento de alma? Bueno, Bueno, el Evangelio es una constatación, ¿no? De que ella ya había decidido permanecer virgen a pesar que estaba desposada con un hombre llamado José, ¿no? Ahora, por qué ella quería ser, por qué ellos decidieron mantener la virginidad? Se sabe, dicen las tradiciones, que San José también lo había querido desde siempre, y por eso para él fue una sorpresa haber sido escogido como el esposo de la madre del Mesías, ¿no? Pero la pregunta que plantea don Gustavo es ¿por qué ella quiso escoger la virginidad y qué tendría que ver eso con su ser inmaculado y completamente llena de gracia, si entiendo bien? Claro. sí, la teología dice lo siguiente. Es cierto que en el Antiguo Testamento y dentro del pueblo de Israel, dentro de la esperanza mesiánica, que otra cosa que nos dice la teología, en la época de nuestro Señor, no todo el pueblo de Israel, ni siquiera la mayor parte, mantenía la esperanza mesiánica. Por eso pregunta, hay varios episodios en los evangelios en los que aparece nuestro Señor preguntando. Santa Marta, Santa María dicen que tú eres el Mesías. Ellos mantienen la esperanza mesiánica, pero otros no. Es importante considerar eso. Entonces, claro, toda mujer querría ser madre del Mesías, por un lado bueno, porque sí, el Mesías realmente llegaba y era el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, y obviamente también entraría, naturalmente hablando, es natural, no, el deseo de tener esa gloria, la gloria personal, gloria familiar. Esto es una cosa indudable, es natural, no, y no podemos decir que sea ilegítimo. Ahora bien, si Nuestra Señora era la más humilde de todas las criaturas, la teología dice, en base a esta reacción de ella en la Sagrada Escritura, se ve que su deseo mesiánico pasaba por encima del deseo de la gloria personal. Entonces ella no se consideraba digna de ser la madre del Mesías, nuevamente por ese profundo conocimiento de la desproporción con Dios. Por lo tanto, ella no tenía esa intención, no guardaba este anhelo, esta ambición. Ella guardaba, eso sí seguro, el deseo mesiánico, que se cumplieran las promesas, eso seguro. Ahora, no tendría este deseo de tener de tener propiamente este carácter de madre. Ahora, otra objeción que se suele hacer a la virginidad perpetua de María, que no nos olvidemos, es un dogma de la Iglesia Católica, el segundo de los dogmas, María es siempre virgen. O sea, no solo que Nuestra Señora concibió a nuestro Señor sin obra de varón, sino que antes del parto, o sea, su concepción, durante el parto y después del parto, continuó siendo virgen. Y está virgen como una oblación a Dios. Y aquí se podría decir, no, pero eso no es la costumbre del pueblo de Israel, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque no es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Es cierto que era una circunstancia más bien poco habitual, pero no era inédita, ¿de acuerdo? Solo nos tenemos que acordar, en el Monte Tabor se le aparecen dos figuras a nuestro Señor, que eran el resumen del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y todos los estudiosos de Elías nos dicen que tanto él, cuanto Eliseo, cuanto los profetas del Monte Tabor eran todos célibes, no se casaban. O sea, qué interesante. En el pueblo de Israel existía, minoritario, muy selecto, pero existían los que no se casaban. ¡Ojo! Tenemos el caso en el Evangelio, nos cuentan, cuando en la presentación del niño se encuentran con la Ana, la profetisa que estaba en el templo, que se había casado joven, había quedado viuda y no había vuelto a casar. Eso es prácticamente una vida consagrada. Es cierto que se había casado por primera vez. Ahora bien, la costumbre del pueblo de Israel era que si tú te casabas y no tenías descendencia, te tenías que volver a casar porque tenías descendencia. Tenías que tener descendencia. Y ya no lo hacen. Y hay otras figuras, no nos vamos a alargar, aquí en el Antiguo Testamento, en que aparece esta condición. El propio Moisés, cuando, a pesar de ser casado y tener un hijo, en cuanto aparece ya, vuelve a Egipto y empieza su tarea de guiar al pueblo prometido, su familia desaparece de lo que nos cuenta el Éxodo. No aparece más la esposa, no aparece más el hijo, aparece el suegro, curiosamente, que en cierto momento le da el consejo de crear una especie de cuerpo sacerdotal para poder gobernar al pueblo. Pero su esposa, su hijo, desaparecen del relato.
seguramente murieron. No parece que los hubiera abandonado en Egipto. Pero quiero decir, no es así. No es que el pueblo de Israel tenía necesariamente, veía una maldición el no tener descendencia, el no estar casado. Hay que tener cuidado con las circunstancias en las que se habla. Muy interesante. Entonces, no existía una maldición propiamente, ni tampoco las personas pensaban que fuese, o más o menos. No, eso no. No podemos decir eso porque de hecho hay casos en los que realmente se consideraba. El propio San Gabriel le dice a Nuestra Señora, y ese es el sexto mes de tu pariente, la que todos consideraban estéril. Claro. Porque el ser estéril se consideraba una maldición de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, considerar estéril una maldición de Dios no significaba que realmente Dios hiciera una maldición al ser estéril. No sé si me explico. Existe la consideración social y la consideración religiosa. ¿De acuerdo? Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, fértil solo ya en su muy avanzada edad, ¿no? El padre de todos los pueblos semíticos. Entonces, no es propiamente eso. O sea, existía realmente una cierta estigma social aquel que no tenía descendencia y se consideraba, es cierto, un castigo divino. Pero eso no significaba que era una concepción universal para todos y que no se ofrecía como una oblación. Otro ejemplo tenemos, otro de los ejemplos del pueblo de Israel, que era el nazireato, ¿no? El nazireato, por ejemplo, Sansón era un nazireo. Era un tipo de vida en oblación, de promesa que se hacía a la providencia, y el tiempo que dura esa promesa se abstenía totalmente la persona, si ya estaba casado, de tener relaciones con su pareja o de casarse en ese periodo. O sea, existía en el pueblo de Israel el concepto de abstenerse del matrimonio como una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, que una mujer israelita decidiera elegir la virginidad como ofrenda a Dios no se puede considerar algo insólito. Es cierto que, claro, estamos hablando de la mayor santidad de la historia, de Nuestra Señora. Y Nuestra Señora, ella es origen de esta costumbre. O sea, la vida consagrada católica que consagra la virginidad a Dios no sigue ejemplos del Antiguo Testamento, sino directamente el ejemplo de Nuestra Señora y de nuestro Señor. No nos olvidemos. Bueno, y en una pareja que estaba casada, ¿no? Recientemente casada, o por lo menos desposada. Exactamente. Eso también lo hace singular, ¿no? No, exactamente. O sea, que los dos hubieran hecho esto y sin una concordancia anterior, desde luego, forma parte justamente de las maravillas de la gracia de la cual nos informan los evangelios. Bueno, y no es el caso de recordar la doctrina católica muy olvidada hoy en día, de que el matrimonio es santo, o es santificado por Dios cuando es hecho de acuerdo a las leyes de la naturaleza y a las leyes de la iglesia, inclusive elevado a la categoría de sacramento, pero el estado de virginidad consagrada y de celibato por amor a Dios es superior. Exactamente. Es importante recordar esto porque algunos pueden tener la tendencia a pensar lo contrario. ¿Y por qué es superior? Se podría decir aquí, ¿no? Bueno, preguntar. Es cierto que, eso es lo interesante, Dios crea al hombre con una tendencia a prolongar la especie, a la perseverancia de la especie, que por cierto, forma parte del ADN o del comportamiento del resto de los animales de la Tierra. Los animales tienen este comportamiento, tienen este instinto, y es normal, porque es la preservación de la especie. Ahora bien, yo creo que nadie duda de que se ofrece a Dios el sacrificio de alimentarse. El ayuno es agradable a Dios. Muy pocas partes de nuestra audiencia va a tener objeciones intelectuales respecto a eso. La práctica es otra historia. Pero intelectualmente hablando, todo el mundo estará de acuerdo que abstenerse de una función como es la de alimentarse para dar gloria a Dios es una cosa buena. ¿De acuerdo? Bien, el alimentarse forma parte también del instinto de conservación. De tal manera que si nos abstenemos totalmente de alimentarnos, no nos conservamos. Directamente pasamos a otro estado más vegetal. Entonces, si el abstenerse de alimentarse es una ofrenda agradable a Dios, ¿por qué no el abstenerse de reproducirse? También es una ofrenda agradable a Dios. Dios nos crea con un instinto, pero al mismo tiempo que nos crea con ese instinto, a ciertas personas, ojo, no es una vocación universal, la virginidad y esta consagración es una cosa que llama a algunos, no llama a todos, no es un designio universal. A esto les pide este sacrificio, renuncia a una cosa legítima y buena. Nadie le puede dar a Dios una ofrenda, una limosna de algo ilegítimo. Yo no puedo ofrecer a Dios, hoy no voy a asesinar a nadie.
no es una ofrenda legítima. No está bien hacer una cosa así, porque el pecado, las cosas ilegítimas, no se deben de ofrecer como ofrendas, se deben de evitar por sí, por obediencia a Dios, no como entre comillas, una ofrenda a Dios. Hay una razón teológica que una vez alguien comentaba, me corregirán si no está tan precisa, pero dice que cada vez que nosotros ofrecemos abstenernos de algo que sea legítimo por amor a Dios, Dios toma ese lugar y llena ese lugar de lo que nos hemos abstenido. Entonces, por ejemplo, alguien que decide llevar una vida de silencio. Bueno, Dios entonces, Él mismo, comienza a hablar con la persona. Alguien que entonces decide, no sé, ausentarse y simplemente vivir una vida de clausura aislada. Bueno, Dios convive con la persona. Y qué interesante, porque Nuestra Señora renuncia a ser madre y entonces acaba siendo la madre del propio Dios. Exactamente. Dios es atraído por ese sacrificio. Muy bonito. No, desde luego. Y hay que pensar lo siguiente también, de que Nuestra Señora, que se abstuvo idealmente, porque realmente ya no había renunciado a tener prole y descendencia, por lo tanto compañía, no nos olvidemos de eso, ella gozó durante los 30 años de vida familiar de nuestro Señor de una compañía y de una relación con Dios como no tuvo ningún otro santo. Y no nos olvidemos, los místicos, las místicas, Sor María Jesús de Ágreda, por ejemplo, habla de los 9 meses de embarazo de Nuestra Señora con una relación de intimidad con Dios como no hubo santo en la historia que la fuera a tener. Por lo tanto, como Dios compensó este sacrificio efectivo que Nuestra Señora hizo de ser madre, lo compensó justamente con un carácter maternal espiritual inconmensurable que después, como hemos dicho, va a ser el motivo y va a ser el espejo de la vida consagrada cristiana, católica, en base a esta relación. Entonces las personas, los consagrados que se abstienen de las relaciones familiares por amor a Dios, obtienen una relación familiar con Dios que otras personas que no lo han hecho con este amor no lo tienen. Y también se desprende una cosa linda para aquellos que hacen una renuncia, ciertos padres de familia, madres de familia, cuando, bueno, hijos o hijas entran en una orden religiosa y ya pierden el contacto familiar permanente porque se van de la casa. Qué pensamiento consolador ese, ¿no? Un hijo se va, pero ciertamente Dios entonces comienza a convivir con ellos con una intensidad mucho mayor. Exactamente, como dice San Luis María Guiñón de Montfort, si tú a Dios le prestas un huevo, Él te devuelve una vaca. Es una forma muy gráfica de decir que Dios no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, todo aquello que nosotros ofrecemos efectivamente a Dios, Dios nos lo va a agradecer y nos va a dar algo muy superior a lo que nosotros le hemos dado, que no nos olvidemos, al fin y al cabo también era de Él. Estoy pensando, don Gustavo y don Fernando, que Nuestra Señora, que tenía todos los dones del Espíritu Santo en su máxima expresión, en su alma, ella debía tener 1000 razones para estar contenta con ese pacto que había hecho con San José de virginidad, ¿no? Entonces ahí, y entre las 1000 cosas que ella tenía que ver, son las que se han dicho aquí, y otras más seguramente. Entonces llega el ángel y le cambia enteramente los planes, ¿no? Entonces podemos ver el desapego de Nuestra Señora, inclusive a su propia visión arquitectónica del plan de su vida, ¿no? Y decir, oye, lo mandó Dios, renuncio a todas estas ideas que me había formado y acepto el plan de Dios. Entonces me parece muy bonito ver esa docilidad y esclavitud de ella a Dios en ese punto. Bueno, eso nos desemboca justamente en la siguiente, como por así decir, parte del programa, ¿no? Porque dice, claro, aquí Monseñor John Clark nos dice, bueno, Nuestra Señora entonces virgen, es madre y es esclava. Porque dice, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué podemos decir de esa esclavitud que Nuestra Señora tiene para con la voluntad divina? Bueno, pues lo primero de todo, que deriva directamente de este conocimiento de Jesucristo, por el don de sabiduría que Nuestra Señora poseía en grado sumo, como ninguna otra criatura. Ella se daba cuenta de la radical dependencia que el ser humano tiene de Dios. Como sin Dios el ser humano no es nada y sin Él no habría sido nada. Y no solamente le debe únicamente el inicio de su vida, o sea, el hecho de ser creado, sino que también le debe todo el resto, todo lo que después en la vida va a ser todo depender de Dios. Entonces, lo que Nuestra Señora hace, reconocerse esclava del Señor, no es propiamente una cosa nueva,
Nuestra Señora se identifica con lo que realmente es. O sea, toda criatura depende enteramente de Dios. Solo que Dios, en su liberalidad, nos ha dado la posibilidad de no reconocerlo como tal. Pero lo somos igualmente, por mucho que no nos reconozcamos propiamente esclavos de Él. Por lo tanto, Nuestra Señora ha sido humilde, por lo tanto ha sido verdadera, ha sido genuina. Yo soy la esclava del Señor. Y todo cristiano, al escuchar esta maravilla del inicio de nuestra redención, del inicio de la encarnación, tendría que hacer y reconocerse de la misma manera que Nuestra Señora, esclavo del Señor. Ahora, seguramente también, digamos, en la arquitectonía del plan de Dios, ¿no? Esas palabras de Nuestra Señora cumplieron un papel reparador de la revuelta de Satanás, ¿no? Porque en el momento que Satanás dijo, no, yo no renuncio a mis planes, y mis planes son que yo soy el jefe del universo después de Dios, ¿no? Nuestra Señora dice, no, el orden es que se haga lo que Dios quiera, aunque no sean mis planes y aunque yo no los entienda. Y el orden es la esclavitud. El orden no es mis consideraciones ni mi ubicación. El orden es obedecer a Dios, inclusive en aquello que yo no comprenda, sabiendo que los planes de Dios son más perfectos que mis elucubraciones. Y seguramente en ese momento, como que el demonio se le mata, ¿no? Porque Nuestra Señora repara la ofensa de la creación en boca de Satanás y la repara diciendo, no, yo soy la esclava del Señor, y con estas palabras se hace el plan original de Dios, que es el completo brillo de la creación, ¿no? Y bueno, ella asume una condición que seguramente no, que nunca había considerado para sí, y era ser la madre del Mesías, ¿no? Hay un último aspecto que sería lindísimo también considerar, que aquí Monseñor John Cla lo coloca en su comentario, y es al respecto de la estabilidad. En cierto sentido ya habíamos tocado un poquito porque, claro, Nuestra Señora tenía, por así decir, los planes casi que solucionados de todas las expectativas, y aquí de repente viene un nuevo plan de Dios y le pide entonces cambiar todo otra vez. Y esa será una constante en la vida de Nuestra Señora. Tomemos la huida a Egipto, tomemos los 1000 episodios que pasan durante la vida terrena de nuestro Señor, y entonces Nuestra Señora siempre sacrificando su estabilidad en todo. Y qué buena lección esa, ¿no? Porque muchas veces nosotros planeamos algo, queremos que se cumpla. Armamos una circunstancia, armamos un cierto proceso. Bueno, queremos que tenga éxito de acuerdo con lo que hemos pensado. Y en la vida de Nuestra Señora se podría decir que siempre las cosas están cambiando y de una manera que no se espera, ¿no? Una manera divina. Ahora, qué conformidad y qué buena lección para cada uno de nosotros. Eso es, desde luego, una de las características eminentes de la santidad, es justamente conformarse a la voluntad de Dios. Ojo, la palabra conformarse no significa, bueno, Dios lo ha querido así, paciencia, no tengo otra cosa que hacer, y al fin y al cabo manda Él, yo obedezco, y no hago nada contrario, porque si no me va a castigar, por lo tanto, voy junto con Dios, Dios ve hacia aquí y yo lo acompaño. No, conformarse, en este sentido, significa tomar la forma de, o sea, formarse en función de la palabra de Dios. Entonces es muy bonito justamente el renunciar a la propia voluntad, a los propios planes, a la propia idea, que el doctor Saúl nos puede decir que son las características justamente del ser humano, ¿no? El tener una propia idea de sí mismo, una propia idea de nuestro fin en la vida, y encontrándonos con que Dios no solo nos la cambia, sino que a veces nos hace adoptar la práctica contraria, conformarnos a ella, por lo tanto, alterar nuestra propia percepción, saber que, como dice la teología, Dios está más en nosotros que nosotros mismos estamos en nosotros mismos, y alegres decir, como dice Nuestra Señora, hágase en mí según tu palabra. O sea, no tengo ningún problema, yo tenía una idea, ahora Dios quiere otra, pues con alegría y con ardor me pliego y cambio mi forma de pensar para adaptarme a la forma de pensar de Dios, que sé que es la que yo debo adoptar. Para mí ese tema planteado ahora por don Gustavo es una de las grandes lecciones aprendidas, ojalá que nunca se olvide, de la lectura del libro de Monseñor Juan Cla sobre Nuestra Señora. Porque eso quiso Dios para Nuestra Señora, y también lo quiere con mucha frecuencia para nosotros, ¿no? Y es lo que ocurre con frecuencia en nuestras vidas. Entonces, a ejemplo de la Virgen, un ejemplo que me parece que no ha sido tan resaltado como podría serlo,
mostrar esa docilidad rica, generosa, humilde, contemplativa, admirativa, a veces dolorosa, de la voluntad de Dios, diferente a mi voluntad, ¿cierto? Y todas las reacciones de Nuestra Señora con relación a esos cambios de planes, ¿no? Pero eso nos ocurre a todos. Tiene usted una idea, tiene usted un proyecto, tiene usted un camino trazado y ¡prac! Se cambia. A veces para mal, a veces para bien, a veces no se sabe, de una manera incomprensible. Entonces, y estamos hablando de la criatura que más conocía de los planes de Dios, de la criatura con el mayor don profético de toda la historia, porque así eran las cualidades de Nuestra Señora. Entonces, inclusive a esa criatura, Dios le cambia los planes. Y a veces se queda sin entender qué pasó, como cuando, por ejemplo, se pierde Nuestro Señor en el templo. Y ella tiene la actitud humilde que, insisto, repara seguramente, comienza a reparar el pecado de Lucifer, ¿no? De someterse a la voluntad de Dios. Eso me parece realmente maravilloso y creo que hay que resaltarlo bastante. Entonces, para concluir este primer segmento del programa, podemos concluir con lo que Monseñor John Clan nos plantea, y es esa entrega radical llena de fuego y entusiasmo que nos dice que significa ese hágase en mí según tu palabra. Solo en la correspondencia a la gracia y a la fidelidad de la fe, o sea, siendo santos, obtendremos la estabilidad y cada uno de nosotros será templo de Dios. Siempre hermoso, siempre en orden, como nuestro Señor es soberanamente el templo de Dios. Vamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con más sobre Nuestra Señora, de esta vez los misterios de la Inmaculada Concepción. Ya volvemos. Deus in adiutorium meum in tenere, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filium et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Memento salutis auctor, quod nostri quodam corporis, exilibata Virgine, nascendo formam susteris. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos a poste protegget, ora mortis suscipet. Gloria tibi, Domine, qui natus est de Virgine, cum Patre Sancto Spiritus, sempiterna saecula. Amen. In odore unguentorum tuorum purimus, adolescentum dilexerunt temimis. Ad te elevavi oculos meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, in manibus hominorum suorum. Sicut oculi ancile in manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Domine. Pasamos ahora a la segunda parte del programa del día de hoy, la sección preguntas y respuestas, y hoy tenemos una pregunta muy apropiada que es ¿qué es la Inmaculada Concepción y por qué es un dogma de la Iglesia? Bueno, entonces, sobre esta pregunta hay que considerar que de hecho es una fiesta muy importante.
De hecho, es el segundo dogma mariano más joven, ya que fue proclamado por el Papa Pío IX, Beato Pío IX, en 1848, al resultado de un voto que hizo cuando tuvo que escaparse de la revolución del Garibaldina en Italia. Se escapó a Gaeta y en Gaeta tuvo la idea de proclamar este dogma, que si bien la proclamación es reciente, su doctrina y su creencia dentro de la Iglesia para nada es nueva. Tenemos ya los inicios de la proclamación de este dogma, los padres de la Iglesia, en los primeros tiempos de la Iglesia. No estamos diciendo que este dogma no es un dogma que el Papa Pío IX un día se levantó ahí en Nápoles y dijo, bueno, a ver qué hacemos de nuevo hoy, vamos a hacer un dogma. No, claro. Eso es una forma bastante básica y bastante equivocada de ver lo que es un dogma. El dogma, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se basa en la tradición y en la doctrina secular de la Iglesia. No es simplemente el capricho o la idea así de un papa, ¿vale? Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción, perdón, otro punto más. Entonces, el dogma es importante, lo vemos por su carácter litúrgico. Es una solemnidad del 8 de diciembre que siempre, por necesidad, va a corresponder con el Adviento y supone un auténtico oasis o, digamos, una especie de escalón de descanso en la penitencia propia del tiempo de Adviento. ¿De acuerdo? Esto junto con el tercer domingo de Adviento, que es el domingo Gaudete, son los dos, digamos, los dos escalones litúrgicos, los dos reposos litúrgicos que la Iglesia concede este tiempo de Adviento. Podemos ver por este carácter que la Iglesia le concede una importancia no pequeña a la Inmaculada Concepción. Una vez dicho eso, ¿en qué consiste la Inmaculada Concepción? Pues que Nuestra Señora, ella, fue concebida ya libre del pecado original. Es importante recalcar esto porque hay gente que confunde la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora con la concepción virginal de nuestro Señor, ¿no? El dogma de la concepción virginal de nuestro Señor significa que nuestro Señor Jesucristo fue concebida sin obra de varón. Es hijo de Nuestra Señora y de la unión casta virginal con el Espíritu Santo, con la potencia del Espíritu Santo que hizo que el Verbo se encarnase en María. ¿De acuerdo? No hay que confundir la concepción virginal de Jesús con la Inmaculada Concepción de María. Como los dos tienen la palabra concepción, pues puede crear esta confusión. Pero no, se refiere a dos realidades distintas. Distintas, pero directamente conectadas. Porque tal y como nos enseña la Iglesia, todos los dones y todas las prerrogativas de María, todas dependen y son consecuencia de su carácter de Madre de Dios, que, como ya saben nuestros oyentes, es el primero de los dogmas proclamados por la Iglesia. Nuestra Señora es verdaderamente Madre de Dios. ¿De acuerdo? Como ya hablamos en su día, ¿cómo es posible que una criatura sea madre de su Creador? Porque Nuestra Señora es verdaderamente Madre de Jesucristo y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a verdadero Dios y verdadero hombre, la Madre del hombre también al mismo tiempo es Madre de Dios. El mismo dogma tiene el cuidado de decir que no es madre del principio de divinidad, sino es madre de Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Es una consecuencia de la unión perfecta de naturalezas en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta verdad, a este carácter de madre de Dios, Dios, que pensó desde el inicio de la creación en la encarnación de Cristo, que es otra verdad de fe que es explícitamente dicha por San Pablo en el Nuevo Testamento, que la creación está en función de Cristo, necesariamente, si desde el inicio de la creación piensa en que la segunda persona de la Santísima Trinidad se va a encarnar, va a tomar cuerpo humano, necesariamente tuvo que pensar en el proceso. Por lo tanto, el hecho de la idea de Nuestra Señora es concomitante a la idea de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, así como decimos que toda la creación fue hecha en función de Cristo, tenemos que incluir a María dentro de este Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, desde el inicio, Nuestra Señora estaba siendo concebida dentro del pensamiento de Dios para este carácter de Madre de Dios. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, una vez que ella va a ser el templo santísimo
del Hijo de Dios, no podía en María haber nada que no fuera Dios. Por lo tanto, no podía haber en ella la mancha del pecado original. Y es una cuestión de lógica intrínseca al carácter de redención. ¿De acuerdo? No puede ser que el que viene al mundo para redimir del pecado se instale en un lugar que ha recibido el pecado. Pero bien, esto es, digamos, una interpolación, una consecuencia, una deducción. ¿Qué datos concretos tenemos, ¿no?, para poder decir que realmente María no tenía en sí nada que no fuera Dios? Bueno, lo tenemos en la Anunciación. En la Anunciación, el ángel se refiere a María como Kejairotemene. Kejairotemene es una fórmula griega que se refiere a una acción completada, perfectamente completada. Sería una especie de pleonasmo gramatical, que sería como si yo dijera en español completamente llenísimo. Si yo digo que está completamente lleno, pues ya está lleno. Si yo digo que está completamente llenísimo, sería redundante, ¿no? Bueno, pues el Kejairotemene, que el ángel aparece en el Evangelio de San Lucas dirigido a la Virgen, sería literalmente completamente llenísima de la gracia de Dios. Por lógica, si un recipiente está completamente llenísimo de un elemento, de agua, no puede al mismo tiempo tener otro elemento distinto de ese primer elemento, porque no estaría completamente llenísimo de este elemento que estamos hablando. Un recipiente no puede tener un grano de arena y agua y decir que está completamente llenísimo de agua. Digamos que tiene mucha agua, pero que no está totalmente lleno, completamente lleno, y sobre todo completamente llenísimo. ¿Por qué? Estamos hablando de una redundancia gramatical dicha por el ángel. Y los ángeles, como nos enseña la teología católica, no tienen un pensamiento propio. No es que se aburría ahí en el séptimo cielo y dice, bueno, me voy a dar un paseo por la tierra. Él es mensajero, y mensajero fiel. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, quien llama a María completamente llenísima de gracia es el propio Dios. Entonces no es posible que llame a su madre, su hija predilecta, a su esposa completamente llenísima de gracia, cuando además de la gracia tenía el pecado. No es lógico, no es posible. Entonces de aquí la Iglesia deduce que María está completamente llena de gracia. Es cierto, como decía la pregunta, que no ha sido un dogma fácil, porque fue defendido y atacado en el pasado, incluyendo algunos incluso se atreven a invocar la autoridad de Santo Tomás de Aquino, diciendo que Santo Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con el dogma, no estaba de acuerdo en que María Santísima fuese inmaculada. Eso no es totalmente correcto. Santo Tomás de Aquino tiene mucha devoción a Nuestra Señora y tiene páginas preciosas sobre ella. El problema de Santo Tomás de Aquino es que, a pesar de que defendía que Nuestra Señora no podía haber pecado, porque, nuevamente, lo que estamos hablando, no tiene lógica dentro de la redención, al mismo tiempo él no veía una explicación cómo Nuestra Señora podía haberse librado del pecado si nuestro Señor Jesucristo no había redimido la humanidad. ¿De acuerdo? Ese era el problema de Santo Tomás. Por eso Santo Tomás no defendía a la Inmaculada. Tampoco negaba la Inmaculada. Ese es el error. Sino que no entendía, no daba una explicación a este concepto. Ahí fue el beato Duns Scoto el que, por una lógica bastante evidente, dijo que Dios no está limitado al tiempo. El tiempo es una criatura de Dios, es un elemento más en la creación, así como para nosotros no. Nosotros nacemos, tenemos un origen en el tiempo, y nuestro cuerpo humano va a tener un final en el tiempo, nuestra alma es inmortal, ¿no? Para Dios no, para Dios el tiempo es un elemento más, es una criatura más. Por lo tanto, en lo que se llama la comunión de los santos, que es propiamente la relación que las diferentes almas tienen a lo largo de la historia, no existe propiamente el tiempo. Entonces Dios tranquilamente él tenía la capacidad de servirse de los méritos infinitos de su Hijo, que todavía no había nacido, para redimir del pecado original a Nuestra Señora. Por lo tanto, Nuestra Señora es concebida, o sea, no es que nació, no, ya fue concebida en el seno de Santa Ana,
sin pecado original en función de los méritos futuros de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es propiamente el contenido del dogma. ¿Cómo es posible que lo haga con ella y no lo hiciera con nosotros? Pues porque Dios es eminentemente desigual, Dios es jerárquico. Él quería tener el lugar, el templo magnífico, el vaso de elección donde iba a encarnarse su hijo, como el más maravilloso de los jardines, de los Edenes. No nos olvidemos que el primer hombre, Adán, es creado y puesto en el paraíso. El último Adán, que es nuestro Señor, también es puesto en un paraíso, pero en un paraíso infinitamente mejor que el paraíso original, que el primer paraíso. Y ese paraíso es María Santísima Inmaculada, o sea, nunca en ella hubo mancha de pecado. Por lo tanto, en ella no existía tampoco lo que nosotros experimentamos, que es este desajuste entre la ley del espíritu y la ley de la carne. En María Santísima estaba perfectamente equilibrada su voluntad con propiamente lo que era la voluntad divina. Y esta característica de ella no hizo sino aumentar todos los días de su vida, de tal manera que una hipótesis teológica que no fue definida en cuanto tal, diría que Nuestra Señora subió a los cielos, o sea, acabó su vida terrenal, que tampoco se definió si había muerto o no, cuando ya no fue posible en ella aumentar la manifestación de la gracia que tenía en su alma en su cuerpo. Cuando su alma, su gracia del alma, su santidad ya no tenía más cabida en su cuerpo mortal, ahí acabó la vida en la tierra y empezó su papel de madre directamente en los cielos, y ahí sí es el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Entonces aquí hemos conectado los 4 dogmas marianos propiamente en función de este dogma de la Inmaculada Concepción, que como he dicho al inicio, tengo interés en recordar, todo depende de la condición de Santa María, Madre de Dios, de esta elección primera de Dios Padre. Lindísimo, y sobre todo nos parece muy importante poder conectar ese misterio mariano, si bien que, claro, lo festejamos la semana pasada, pero nos conviene muchísimo conectarlo con el Evangelio que acabamos de tratar también de Nuestra Señora y también su virginidad y cómo ella concibe a Nuestro Señor. Entonces, lindísimo realmente. Hermano Fernando, nos llega también una pregunta, porque una persona me estaba preguntando el otro día al respecto de la doctrina del purgatorio. Y él decía, bueno, pero la doctrina del purgatorio, aparte del libro de los Macabeos, ¿no? ¿Dónde está más en la Biblia? Entonces fue una pregunta muy interesante, apenas para recordar a los lectores, el momento del libro de los Macabeos es cuando se pierde una batalla y ahí se dan cuenta que ciertos soldados estaban utilizando ciertos amuletos, entonces ahí deciden ofrecer un sacrificio para que sea perdonado ese pecado que han cometido, que ya están muertos, de hecho ellos cayeron en la batalla. Entonces los oyentes se recordarán que ese episodio en general se cita como una prueba bíblica de la doctrina del purgatorio. Pero hermano Fernando, entonces, ¿habría alguna otra doctrina que se pueda sacar de la Biblia para sustentar el purgatorio o tendría que ser de otro lado? Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que de hecho en el Antiguo Testamento no encontramos ninguna otra referencia al purgatorio, pero también tenemos que pensar, en el Antiguo Testamento no existía propiamente la entrada en el cielo, o sea, los que morían libres de pecado no se iban al cielo. Entraban en lo que se llamó el seno de Abraham, en el limbo de los justos, de los cuales nuestro Señor los libera y los hace entrar en el cielo cuando muere por la redención. Por lo tanto, es una doctrina que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento pues muy pocas veces. Aquí tenemos básicamente es el trecho de los Macabeos, en concreto segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 a 46. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una referencia bíblica. ¿Son pocas? Pues depende. Si consideramos que la Biblia es palabra de Dios, ¿cuántas palabras de Dios son importantes? Hace falta que sea un número par, número impar, un par de docenas. Tenemos ese tema. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de toda la Biblia, Nuevo Testamento incluido, tenemos más referencias. Ahí sí. Tenemos una referencia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Jesucristo habla de pecados que no se pueden perdonar ni en esta vida ni en la otra. No hemos quedado que es esta vida la que vivimos y una vez muertos vamos al cielo o al infierno. ¿Cómo se puede perdonar un pecado en la otra vida?
Los que están en el cielo no tienen pecados. Los que están en el infierno no tienen posibilidad de salvarse. Entonces, esta indicación, esta forma de hablar de nuestro Señor, indicaría un estado que no es cielo, no es infierno, en el cual existe una posibilidad de un perdón, de una limpieza. ¿De acuerdo? También tenemos en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 28. Nada manchado entrará en el cielo. Bueno, dice, bueno, pues los pecadores. Dice, no, el problema es que los pecadores al infierno van los que mueren en pecado. ¿De acuerdo? Aquí no está diciendo ningún pecador entrará en el cielo, sino nada manchado entrará en el cielo. Entonces, las almas que van al cielo van limpias. Si no han muerto limpias, pero tampoco han muerto en pecado, ¿dónde se limpian? Ahí la Iglesia habla del purgatorio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 ejemplos de la Biblia en los cuales se habla del purgatorio. Ahora alguna persona más puntillosa puede decir, sí, pero la palabra purgatorio no está en la Biblia. Por lo tanto, un concepto que no aparece enunciado en la Biblia no puede ser entonces bíblico. Bueno, purgatorio no aparece encarnación, no aparece la Trinidad, pero son conceptos, son explicativos que se refieren a conceptos que están propiamente reflejados en la doctrina de la revelación. No porque no aparezca el término preciso, la terminología precisa, podemos decir que no estén en la Biblia, porque lo están, y por lo tanto que no sean para creerlos porque lo son. Entonces yo creo que es importante, cuando encontramos con estas dificultades, tener siempre esta confianza en los 2000 años de existencia de la Iglesia, y que la Iglesia fue puesta por Cristo para ser una roca firme en la cual poder agarrarnos en los momentos de duda. Entonces yo recomiendo a nuestros oyentes que cuando nos encontramos con una dificultad de este estilo, siempre tener este pensamiento reflejo. A ver, si lo ha enseñado la Iglesia, algo de razón tiene. Por lo tanto, yo no le encuentro el sentido, yo no le encuentro la razón, pero no es por fallo de la Iglesia, sino fallo mío de formación. Por lo tanto, se va a buscar, gracias a Dios, disponemos en los 2000 años de Iglesia de doctores y de bibliotecas y de doctrinas que nos permiten justamente encontrar referencias a estos temas en duda. Pasamos finalmente a la sugerencia de la semana, que es un website, un libro, un podcast de doctrina católica, un artículo que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tendríamos para recomendar para esta semana que entra? Dado el tema que hemos tratado en el comentario del día de hoy y el tiempo que estamos, que no nos olvidemos, Adviento, es el tiempo litúrgico mariano por excelencia. Yo creo que hay un pequeño libro de no más de 40 páginas que es muy apropiado para la formación de los católicos. El libro se titula La Virgen María a la luz de la Biblia. Ha sido escrito por el monseñor Benjamín Martín Sánchez, que es canónigo de la Catedral de Zamora, y está disponible en la página web de la editorial Apostolado Mariano, que es una editorial de Sevilla, España, que se dedica a difundir el apostolado de la Virgen María y la doctrina católica en general, y de una forma muy agradable porque tiene sus libros puestos en PDF en internet, de forma que la persona los puede leer, descargar, imprimir y también comprar algunos de ellos. La dirección la dejamos en el link del programa, y en concreto es muy interesante porque es pequeño, es fácil de leer y busca en un lenguaje sencillo fundamentar de manera bíblica la doctrina y los dogmas de la Iglesia sobre la Virgen María, este libro. Y el autor acaba su prólogo diciendo: a Dios pido que los que se apliquen a conocerla y darla a conocer tengan la vida eterna, parafraseando el eclesiástico. Entonces me parece que es muy importante para el católico de hoy en día que profundice su amor y por lo tanto su conocimiento de la Virgen María con obras de este estilo. Buenísimo, entonces lo colocamos en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.